La cosa es que tenemos por delante 50 minutos, en los que voy a intentar explicaros cuál era la selección que metimos en la última caja de contubernio, los razonamientos por los que metimos esos vinos y responder algunas preguntas que tenéis vosotros planteadas desde los últimos días y jugar con ese botellín que tenemos ahí. Domingo por la mañana, a las 12 bebe el Papa, con lo cual ya todos podéis dar inicio a vuestra sesión de cata, si os apetece. Y yo lo que tengo previsto es ir avanzando con los 6 vinos que metimos y a medida que lo vaya haciendo también responder algunas de las cosas que habéis ido planteando vosotros, ¿vale? El primer vino que metí en la caja en esta ocasión era Sábalo. Vuelvo al argumento de siempre. En cualquier caja de Jerez, en cualquier cata de Jerez, pienso que debería haber siempre un vino blanco porque te ayuda a entender cuál es el origen, de dónde venimos, por qué Jerez, Manzanilla son como son. No hay exclusivamente un trabajo en bodega, hay un trabajo previo en viña, en vinificación de vinos blancos, que después tiene su continuidad en el trabajo en bodega. La cata de los vinos blancos te ayuda a entender cuáles son los vinos blancos de inicio, cuál es su estructura aromática, su boca y cómo las crianzas posteriormente van a modificar ese vino inicial hasta convertirlo en otras cosas, hasta convertirlo en el Jerez o el vino de Sanlúcar, que son conocidos mundialmente por ser muy especiales, ¿okay? Son especiales después de ser sometidos a esas crianzas, pero devienen de una variedad concreta, de una viña concreta, de unos suelos concretos. La crianza lo que hace es acentuar esas condiciones que trae el vino desde la viña. En los últimos años, además, existe una tendencia muy evidente y muy de agradecer, pienso, de recuperar viñedo, trazabilidad viña-vino, recuperación de ciertas variedades antiguas, de dar el intento de dar protagonismo a ciertos suelos específicos. Todo esto se está dando desde hace 7, 8, 9 años y hay muchos actores trabajando en ese sentido y es bueno porque ayuda a la diversidad de Jerez y sobre todo también a dar argumentos a la viña de tal forma que su sostenibilidad sea mayor de cara al futuro. No tratar a la viña de forma indiferenciada, sino dar más visibilidad a ciertos proyectos asociados al viñedo y, por tanto, justificar que en ciertas viñas se hagan trabajos más delicados, más cuidadosos, la viña se respete más tiempo, más años, sin necesidad de renovaciones, y hay una serie de cosas que están aquí en revisión que son muy interesantes en ese contexto, ¿no? Sábalo participa de alguna de esas nuevas tendencias. Para empezar, es uva ecológica. Hay muy poca viña certificada en ecológica todavía en el marco de Jerez. De hecho, estas dos que participan en este proyecto son de las primeras que se certificaron en ecológico. Una es la viña de Monje, que está en la carretera de Jerez, de Sanlúcar a Jerez, y otra es de un pago de Trebujena. Son viñas ya viejas, 25, 40 años, y que se trabajan en ecológico desde hace bastante tiempo. Carmen Romero es la persona que se incorpora a Barbadillo con el objetivo de desarrollar un proyecto exclusivo de vinos ecológicos y selecciona estas dos viñas para empezar a trabajar con ellas. La propia bodega está ahora mismo certificando algunos de sus viñedos en ecológico y se verá en el futuro. Este tipo de tendencias yo creo que son imparables porque Jerez no es ajena a lo que pasa en el resto del mundo. O sea, el viñedo ecológico va teniendo cada vez más peso porque al final lo que indica es un respeto por el suelo, por la biodiversidad, y Jerez no es ajena a esa realidad y hay también una tendencia que se va imponiendo aquí poco a poco. Sábalo es un ejemplo de eso. Es un vino que se fermenta en depósito y que sin crianza, al ser las viñas viejas, habréis visto que tiene mucha estructura en boca, no es eso que teníamos en la cabeza que se hablaba, ¿no? De que los palominos son vino poco aromático, ligero y que están solo destinados a la crianza biológica oxidativa en el marco de Jerez. Yo creo que este tipo de proyectos lo que demuestran es que hay un gran recorrido para la palomino, ¿no? Cuando se trabaja en suelos concretos, con edades de viña concretas, con manejos del viñedo concreto, pues tenemos vinos que pueden ser mucho más expresivos de esa idea inicial que teníamos. Y es buena noticia para Jerez que exista este nuevo segmento que ayuda a comprender lo que se hace en las crianzas tradicionales, pero que además en sí mismos son vinos fantásticos. Sábalo, cuando se ha metido en esta caja, tenía ya no un año, pero sí 8 o 10 meses de botella.
la botella creo que ayuda al vino en estos casos. Por experiencia personal, este tipo de elaboraciones, cuando tienen 1 año, 2 años de botella, en muchos casos vemos vinos más hechos, más atractivos, más bonitos. La intensidad se mantiene, pero la nariz se convierte en algo más interesante que cuando están recién embotellados. Eso también es interesante porque es algo conocido y compartido, yo creo que por todo el mundo, que los grandes vinos mejoran en botella, requieren botella, ¿no? Esa botella termina de darle profundidad, complejidad. En Jerez pasa, por lo menos con los proyectos que conocemos ahora mismo de vinos blancos, con y sin crianza, no necesariamente vinos con crianza, también vinos sin crianza, esa botella termina de darle un plus de complejidad y de profundidad. La variedad es evidente, no hay una explosión aromática, pero tampoco carece de aromas, hay cierta intensidad aromática y sobre todo en la boca hay mucha alegría. Hay eso que va a hacer grande siempre a los vinos del Marco de Jerez, aunque sean vinificaciones en blanco sin crianza, y es que tiene esa sensación de suelos calizos que hace que haya chicha, ¿no? Y a la vez parece, todo esto son opiniones que vienen de la percepción que uno va teniendo a medida que va catando este tipo de proyectos, ¿no? Y también cato muchas veces vinos que ya llevan muchos años en botella, de lo poco que se hacía antiguamente en Jerez, que se ha conservado en botella, que no hay mucho, pero hay una capacidad de conservación en botella, de mantenimiento de condiciones de viveza que hacen que a veces sorprendan, ¿no? Que estos vinos sean tan longevos. Probablemente es ese esqueleto calcáreo el que está haciendo que los vinos mantengan esa longevidad en botella. Sábalo. Sirve como punto de inicio. Aquí me preguntabais, hablando de viñedo, había algunas preguntas referentes a ello. Preguntabais, por ejemplo, si las variedades prefiloxéricas desaparecieron solo por motivaciones comerciales o también porque no se adaptaban bien después a los portainjertos al pie americano y estas cosas. La palomino también es una variedad prefiloxérica, para empezar, o sea, todas vienen de antes de esa época, lo que pasa es que después termina predominando la palomino hasta los años 70, todavía en Jerez había más diversidad vitícola de la que nos encontramos hoy. Hoy la tendencia cambia, empezamos a recuperar algunas variedades antiguas. Incluso sabéis que en el Consejo Regulador existe la revisión de si es necesario dar cabida a otras variedades que salieron de los pliegos de condiciones en el pasado. Hablamos de estas a las que se refería la persona que hacía la pregunta, Perruno, Uva Rey. El mundo está cambiando ahora mismo. Desaparecieron en una época, pues, probablemente por motivaciones de mercado, ¿por qué no? Pero también por sanidad de la uva, por capacidad de producción sin enfermedades. Habrá montones de razonamientos que llevaron a que la palomino fuera la predominante. Lo que ha cambiado también es el mundo. El mundo ahora, el consumidor es mucho más exigente, más curioso, pide más diversidad, ¿no? La posibilidad de Jerez de recuperar esas variedades antiguas es una oportunidad que está aprovechando. Aquí existían, aquí se sabe que funcionaban, que estaban aclimatadas, tenemos todavía muestras de ese viñedo en el propio Marco y si no tenemos en otras regiones y podemos traer material para plantar aquí esas variedades, estamos en ese proceso y es pura lógica, porque como antes decía, Jerez no es ajena a lo que pasa en el resto del mundo. La mayor diversidad vitícola de variedades es algo que se da en todo el mundo y Jerez, como cualquier otra región, va a ir implantando también esa tendencia y lo vamos a ver en el futuro. Ya hay proyectos que trabajan con variedades antiguas recuperadas. Pienso en Atlántida Vigiriega de Alberto Orte, por ejemplo, ¿no? Los proyectos de Ramiro Ibáñez que trabajan con variedades minoritarias antiguas, los proyectos de Uva Rey que tiene Primitivo Collante, son todavía están muy en el principio, hay que desarrollar todavía mucho esos argumentos, hay que ver hacia dónde llegan, pero es evidente que la tendencia es clara. Aquí en Sábalo lo que había era palomino. Seguimos, hay una terna de 3 vinos de biológica en la caja, lo cual es lógico porque la biológica es el argumento más importante que tiene el Marco de Jerez. Probablemente Jerez es importante mundialmente
por la utilización de la crianza biológica, porque es el argumento absolutamente diferente. Al margen de que haya alguna pequeña región en Francia, Jura, ¿no?, que trabaja con biológica también desde muy antiguo, a Jerez, Sanlúcar de la Frontera, se la reconoce fundamentalmente por el trabajo con la biológica. Es lo que hace que sus vinos de origen palomino u otras variedades plantadas en suelo de albariza, sometidas a esas crianzas, se conviertan en algo totalmente diferente. Esa diferencia en este mundo actual es otra vez una ventaja, porque te hace tener una personalidad marcada. La biológica va a seguir siendo importante en el marco de Jerez, sin duda, porque es el hilo argumental, es el esqueleto de Jerez, es el tronco del que nacen montones de proyectos, lo que le da sentido. Es la filosofía central de Jerez está relacionada con la biológica. Y es lógico, por esto que os digo, es lo que probablemente desde hace 100, 150 años la sitúa en el universo del mundo como algo especial y diferente. Pero la biológica no es homogénea, no es simple, no es solo un concepto. La biológica es el trabajo de una levadura de flor que interviene en el vino durante la crianza modificándolo estructuralmente. Esa levadura está viva y está consumiendo elementos del vino y lo está transformando en otra cosa diferente. Ahí está la diferencia entre la biológica y otros tipos de crianza. Aquí hay una transformación de producto porque lo que interviene en esa crianza es un ser vivo que está modificando la estructura. Consume azúcares, glicerina, alcoholes, ácidos, y la estructura que tenemos al principio en el vino blanco, 5, 6, 8 años después, se ha convertido en otra cosa diferente. Complejo, no se puede resumir tanto como para ahora hacer un estudio de la crianza biológica. Es apasionante también. Yo os animo a que estudiéis mucho, a que leáis mucho sobre cómo funciona la biológica en la crianza de los vinos, porque provoca cambios muy evidentes. Es muy comprensible cuando se lee con detenimiento. No es tan difícil de entender, pero sí requiere un poquito de tiempo para comprenderla en profundidad. Esa transformación, como decía, no es homogénea, no es necesariamente siempre en la misma dirección, no provoca una homogeneización de los vinos, todo lo contrario, puede ser un motivo de digresión, de que los vinos desde el principio, según se trabaja esa biológica, se conviertan en una cosa o en otra. La biológica puede ser en estática o en criaderas y soleras, puede tener más o menos vacío, más o menos trasiego, puede hacerse en Sanlúcar, Jerez, Montilla, el pueblo, el clima influye en esa crianza biológica. Hay un montón de razonamientos que hacen que la biológica se comporte de manera diferente. Es un concepto general que transforma a los vinos blancos de origen hacia muchas cosas posibles. De hecho, en esta caja os encontráis 3 cosas totalmente diferentes. Y los 3 son vinos blancos sometidos a crianza biológica. 2 son del marco de Jerez. Del marco de Jerez hecho con palomino, además. Y uno es una excepción a esta regla de la palomino del marco de Jerez porque está hecho en Montilla con Pedro Jiménez, que es la variedad histórica con las que trabajan los montillanos también cuando hacen crianzas biológicas, no solo cuando hacen vinos dulces. La diferencia Sanlúcar-Jerez, nosotros tenemos biológica en Sanlúcar históricamente, y de hecho hay muchos argumentos que hacen pensar que el surgimiento de la crianza está radicado en Sanlúcar, en el siglo XVIII. En Sanlúcar, en Cádiz se dice, pero en Sanlúcar hay una gran identificación con la crianza biológica. Las grandes bodegas de biológica del marco de Jerez son tradicionalmente sanluqueñas, probablemente. Antiguamente había una mayor asociación de Jerez a las oxidativas biológicas en Sanlúcar. ¿Por qué? Porque el clima que tenemos nosotros en Sanlúcar, justo la desembocadura, es más suave, más influenciado por los vientos marinos, más humedad, una temperatura más suave, más homogénea, que permite que la crianza biológica sea más prolongada y más intensa. Ese comportamiento específico de la biológica en Sanlúcar nos va a producir un vino que se llama manzanilla. Y en el caso de Jerez, tenemos biológica, por supuesto, con unos condicionantes concretos que corresponden a la ciudad de Jerez de la Frontera. Ahí obtenemos finos. En esta caja hay un fino de libro y una manzanilla, para mi gusto también, de libro. Si queréis, voy por parte. ¿En qué orden está servido? Portales. Está conmigo Portales, que es compañero en la... Gallarda. María del Valle. Gallarda, Don Zoilo y María del Valle. Yo creo que en edad van a estar las 3 muy parecidas. O sea, son 3 vinos que en edad de crianza están en un rango similar, probablemente.
¿Veremos seguramente diferencias entre ellos? Pues por esto que os digo, el comportamiento de la biológica ha hecho que esos vinos sean diferentes. En el caso de Montilla, además, hay una variedad diferente y 250 kilómetros más al interior, está claro. O sea, la diferencia entre Montilla y Jerez respecto a San Lucas, entre otras cosas, son esos climas tan diferentes que podemos encontrar en Jerez de la Frontera y Montilla, ¿no? Yendo a los vinos por separado, Gallarda, que era el primero, ¿verdad? Sí. Gallarda es una sorpresa, porque uno, en el marco, no sé en el resto de España, conozco ejemplos de cooperativas en otros sitios del mundo que son clarísimos ejemplos de éxito, de trabajo directos con el mercado final, no como vendedores de vinos a granel. En España no estamos probablemente en esa situación, en Jerez no, desde luego, aunque algunas cooperativas venden sus vinos en pequeñas cantidades al mercado directamente, ¿no? A los clientes. En el caso de Codisán, hay una manzanilla pasada que es muy desconocida, se llama la Gallarda. Y ellos nos abrieron las puertas a que de las 22 botas que hay de la Gallarda, que se sacan muy poco, que por lo tanto es un vino que se está haciendo cada vez más viejo dentro de la biológica, nos abrieron las puertas que eligiéramos las vasijas que nos gustaran de esas 22. Eso era una suerte que aprovechamos. Y lo que tenéis ahí es el resultado de la selección de las vasijas que nos parecieron más finas de esas 22 botas. Son botas que están en el mejor sitio de la bodega, son como la niña bonita de Codisán. Ellos hacen mucha biológica, trabajan con muchos pequeños viticultores del Marco de Jerez, de Sanlúcar de Barrameda. Ojalá tengan muchísimos años de supervivencia y vayan hacia el éxito, porque es la garantía de que los pequeños viticultores que trabajan con las cooperativas salen adelante, ¿no? Y en este caso, pues el hecho de que tuvieran este vino era una oportunidad para nosotros, porque nos permitía trabajar con una cooperativa ofreciendo un producto excelente, que creo que es lo que tenéis en la copa. Cogimos la etiqueta antigua que tenía la Gallarda y la redibujamos, porque la Gallarda tradicionalmente se embotellaba en medio litro, no tenía una historia interna, ¿no? Pero lo íbamos a hacer en 75 en la botella jerezana, ahora hablo de eso, porque también me habéis preguntado al respecto, y el cambio de formato de botella también requería un cambio de etiqueta, por eso la redibujamos, pero mantiene la estructura de marca anterior. La Gallarda es la marca de manzanilla pasada de Codisán, simplemente. Se ve claramente la sensación salina marcada dentro de la vejez, porque no es una manzanilla cuchillera fina, no es una manzanilla joven, es una manzanilla que ya tiene cierta evolución, pero se ve la contundencia de la salinidad, ¿no? Que es lo que le corresponde. Decía lo de la botella jerezana. Este vino se embotellaba en una media botella que no es una clásica jerezana, y ahora sí lo hemos hecho en la de 75 porque, como decía el compañero que hacía la pregunta, para nosotros es la botella que está asociada a Jerez históricamente, y eso es una suerte. Es probablemente un testigo de épocas anteriores en las que Jerez sí que era muy importante y las vidrieras hacían lo que necesitaba la región. Esto ha cambiado totalmente. Ahora las vidrieras no le hacen caso a Jerez porque Jerez ha pasado a ser relativamente menos importante, pero por lo menos tenemos un testigo histórico de aquella época, que es la botella jerezana. Pocos modelos, pero algunos sobreviven, ¿no? Es un modelo bastante humilde de botella. Pues yo qué sé, cuando te vas a otra región de otro tipo de vino, puedes elegir entre un montón de botellas, seguramente. Nosotros, cuando hablamos de jerezanas, prácticamente solo tenemos un modelo, que es el que tenéis vosotros ahí. Si nos salimos de la botella jerezana, vamos a tener muchas opciones, pero a mí me apetecía trabajar con la botella jerezana precisamente por lo que dice el compañero que hacía la pregunta, precisamente por reivindicar ese modelo como el asociado históricamente al Marco de Jerez, a la manzanilla. Cuanto mejor nos vaya a la región, más modelos habrá. Así es que eso es una cuestión de mercado que no podemos manejar. Lo que sí podemos hacer cuando tengamos la oportunidad es seguir utilizando las jerezana. Yo, en este caso, es que lo veía clarísimo, clarísimo. Una botella de 75 de manzanilla pasada de la cooperativa, un vino, para mi gusto, de libro, precioso, limpio, salino, bonito, ¿no? El segundo no es una botella jerezana, pero es un molde concreto de Williams Humber, que es el que suele utilizar en su botella de 75. Yo tiene dos modelos de botellas que han desarrollado internamente fantásticos, uno en medio litro y otro en 75. Son moldes propios. Evidentemente, esta botella va en el molde propio de Williams Humber. Yo tengo la suerte de conocer bien a Paola Medina hace muchos años, porque entre otras cosas nos reunimos en esta mesa en la que estamos a catar desde hace muchos años, algunas personas de aquí del sector, ¿no? Y compartimos botellas y catamos. He llegado a tener confianza con Paola y cuando la llamé para ver qué podíamos hacer para Contubernio,
era claro que a ella le apetecía trabajar con esta solera de Don Zoilo, y yo cuando vi la bota lo entendí perfectamente porque es un vino súper contundente. Es un vino de los que a mí personalmente me gustan, con carácter de fino muy marcado, diría que hasta un poco salvaje, ¿no? No es la primera vez que Williams aparece en Contubernio. En las ediciones primeras trabajamos con las añadas. A mí me gusta mucho el trabajo de Williams con las añadas. Ellos tienen, a través de Paola fundamentalmente, un desarrollo de añadas de fino, amontillado, palo cortado, oloroso, en añadas, desde el año, no recuerdo cuál es el primer año, que empiezan en la etapa reciente. Pero es que además tienen un histórico de añadas desde los años 30 que es magnífico. Es el único ejemplo que hay en el Marcos de Jerez de añadas antiguas conservadas en botas. Son, ellos lo llaman, son botas únicas. Cada año van teniendo una bota que en las añadas iniciales ya queda un poquito al contenido, claro está. Esa cata lineal es fantástica, si se hace alguna vez. Se entiende mucho cómo funciona la crianza en estática, no en criaderas y soleras, sino sin mezclar añadas. Es mucho más rápida en general, en líneas generales se puede resumir como que la crianza marca más rápidamente el vino que las criaderas y soleras, que es un sistema totalmente diferente, no es comparable, ¿no? Cuando Paola empezó a trabajar como responsable técnica de la bodega, le dio un impulso al mundo de las añadas. Cuando la llamé, yo pensaba que íbamos a trabajar con las añadas, pero ella se veía claramente que le apetecía hacer algo con el Don Zoilo en rama, con el Don Zoilo que tenía en las botas, sin filtrar, sin clarificar, sin estabilizar, con un pequeño filtrado que sí tiene, ¿eh? Pero dentro de lo que se puede considerar el concepto de rama en el marco de Jerez, que es teniendo el máximo respeto al vino tal cual está en la bota. Se hizo una selección de botas que hizo Paola, porque nadie mejor que ella para seleccionar las botas con las que está trabajando día a día, y el resultado es el que tenéis aquí. Es la primera vez que Don Zoilo, que es una marca histórica, sale en el contexto reciente en rama. Y a mí me parece un vino grande, vamos. ¿Es fácil o difícil diferenciar manzanilla y fino? Pues depende. Depende de la manzanilla, depende del fino y depende del nivel del catador y de su conocimiento de esos dos vinos, ¿no? Hay vinos, probablemente los que son más jóvenes son más difíciles de diferenciar, porque la flora ha influido menos. Cuando las crianzas son largas se nota más el carácter del fino y el carácter de la manzanilla. Aquí hemos hecho montones de catas ciegas, montones, en diferentes gamas, en gamas más básicas, en gamas comerciales, en gamas en ramas, en vinos con más y menos crianza. Y efectivamente, y con personas que saben mucho, porque eran enólogos, gente del sector aquí en Jerez, y el resultado de esto era que cuanto más carácter, más calidad, con más crianza y con mejores condiciones se embotellaba el vino, más fácil era diferenciar que era un fino y que era una manzanilla, y más se acertaba. Pero es un proceso lento en el que tampoco hay que obcecarse. Al final son dos vinos de biológica fantásticos. Eso. Yo tampoco creo que eso del examen que me venís diciendo, hoy bien de tiempo. Desde hace tiempo, no, hoy hay examen, no hay examen. Hoy nos lo pasamos bien y al final, si queréis, jugamos, ¿no? Pero los exámenes, yo, salvo alguien que esté en los 20, 23 años, yo ya los dejé atrás. A mí no me apetece enfrentarme a un examen, me apetece enfrentarme a los juegos. Cuando hablo de fino en manzanilla, si lo considero un juego, me apetece. Si lo considero un examen, me aburre totalmente. Yo creo que no hacemos vino para buscarnos problemas, no bebemos vino para buscarnos problemas, lo hacemos para disfrutar. Si encontramos las diferencias en nuestro proceso de aprendizaje, disfrutamos acertando y jugando con los amigos, perfecto. Obcecarse en las diferencias como algo demasiado complicado o demasiado serio, no sé, pero cada uno que haga lo que quiera, como es normal. Fino, Don Zoilo en rama, Manzanilla La Gallarda, Cobizán Williams Humber. Y el tercero es María del Valle. Yo tengo un amigo que estará por aquí seguramente conectado, que se llama Rafael Sánchez Polaina. Es el mayor embajador de Montilla Moriles en el universo. Yo, si fuera el Consejo Regulador de Montilla, le pondría una calle a este hombre en Montilla y otra en Córdoba. Increíble, o sea, a mí cada 3 días me habla de María del Valle, para que os hagáis una idea. ¿Cómo no voy a terminar metiendo a María del Valle en la selección? Además, da la casualidad de que conozco a Adela casi desde que empecé a trabajar en esto, y es una persona que me llama mucho la atención, me parece una profesional fantástica, que trabaja en una bodega preciosa, que trabaja en un proyecto
a largo plazo, súper asentado, con las ideas clarísimas. Es de esta gente con la que te gusta trabajar y hablar de vino, ¿no? Y puestos a elegir una biológica de Montilla, a mí me apeteció meter María del Valle. Además de lo que nos decía Rafael Sánchez Polaina. Adela fue muy receptiva, trabajamos corriendo, hicimos una saca para contubernio, que es la que tenéis aquí. Y además, la presentación, tengo que darle la enhorabuena a esta bodega, porque me parece una maravilla lo que hacen con María del Valle en la presentación. Es diferente. Lo mejor que vamos a tener aquí es que si cogéis los 3 vinos son totalmente diferentes entre sí. Los 3 son de biológica, los 3 son de un contexto de crianza biológica del marco de Jerez, de Montilla, pero son diferentes. Eso de considerar que la biológica ayuda a que los vinos converjan es un error, totalmente un error, no tiene sentido, no es verdad. La biológica, bien usada, con el criterio propio, con personalidad propia en cada bodega, va a tener efectos muy diversos. Y esto es un ejemplo clarísimo, estos 3 vinos comparados. Yo ahora digo, ¿estáis de acuerdo? Pero como no os escucho, pues doy por hecho que sí. Y si no, las reclamaciones me las mandáis después por correo. Y vamos avanzando, ¿no? ¿Qué te va a hacer? Por cierto, no, antes de vaciar nada, yo tenía que hacer esto en cámara. Y, una cosa es catar y otra es beber. Y yo me quedo. Lo del vasito es una provocación, evidentemente. ¿El vaso es mejor para catar que la copa? Pues no, pero ¿qué más da? O sea, y yo creo que cuanto más juguemos, mejor, ¿no? Esto es un juego más. Pero es un juego con cierto sentido, no es un juego que provoca por provocar, no es una frivolidad, no, porque se hace sobre algo que realmente es antiguo, que realmente se ha perdido y en cuyo trabajo realmente puede haber un sentido, ¿no? Hay un significado, la recuperación de un modelo antiguo de servicio en barra, que es lo que se hacía con este tipo de cañitas, pues para mí tiene sentido y me apetecía hacerlo y lo he compartido con vosotros. Habrá quien lo entienda mejor, habrá quien le guste menos, pero eso también es diversidad, el mundo es diversidad. Yo desde que hice los vasos, bebo cada vez más vasos, lo reconozco, y sigo catando en copa. Eso también es verdad. Yo creo que para catar no funciona, no vale, porque pierde los aromas, no es la herramienta de cata no es esta. Esto es algo que está llamado pues a compartir un vino en una barra, a pasarlo bien, ¿no? También se puede pasar bien catando. Aquí se puede pasar bien catando. Aquí obligatoriamente hay que pasarlo bien. Yo creo que esa es la diferencia. Cuando uno cata, a veces lo hace trabajando. Uno no trabajaría con un vasito. Yo me voy a quedar con esto un rato. El oloroso. Tenía un compromiso con vosotros anterior. En la anterior caja casi todo era biológica y amontillado y no hubo sitio para los olorosos. En la próxima me comprometo con los palos cortados. Pero en este caso había un oloroso que cuando ya me preguntasteis en la caja anterior tenía en mente, porque esta marca había pasado por esta sala de cata muy poquito tiempo antes con Reyes Gómez. Reyes Gómez es la enóloga de Romate. Y las oxidativas de Romate me gustaron mucho, especialmente este vino, me encantó. Y tuve que pedirle a la bodega que me atendiera. Eran bastantes botellas, estos vinos ya cuando son tan viejos se hacen de manera muy limitada y hubo que convencerlos, ¿no? Para que nos cedieran las botellas, pero al final está... Y es un vino grande, si os dais cuenta. Es de estas cosas que habrá gente que entienda la primera y habrá gente que a lo mejor no lo entienda fácilmente. Es posible, porque probablemente requiere un recorrido ya con este tipo de vinos, ¿no? La vejez hace que los vinos sean más exigentes en la boca. Es posible que sea más exigente la boca de los amontillados viejos que la de los olorosos, desde mi punto de vista, porque los amontillados viejos tienden a la salinidad, a la sequedad, a esa boca cuchillera que decimos siempre, mientras los olorosos, por el hecho de concentrar todo desde el principio, por no haber tenido biológica, tienen una boca más redonda, son más fácilmente comprensibles incluso en la vejez. Esa es la diferencia. Aquí hay mucha vejez, pero probablemente el vino se comporta más amablemente que un amontillado viejo, como los que hemos visto en la caja anterior, en 1822, era un amontillado viejo sin concesiones, eso era cuchillero, ¿no? O sabías de qué se trataba la cosa o te puede asustar, metértelo en la boca. Aquí todavía cabe la posibilidad de que, incluso siendo viejo,
resulte más redondo, más amable en la boca, porque está concentrando todo desde el principio. Esa glicerina, los azúcares residuales que decía antes que desaparecían en la biológica, en el caso del oloroso no, están ahí y se están concentrando. No sé cuál es vuestra opinión de este vino, pero para mí ver su intensidad, su limpieza también dentro de la vejez es súper limpio, no hay nada que esté fuera del cuadro. Su persistencia y su equilibrio, también me parece equilibrado dentro de la vejez, me parece una maravilla. Es un vino que me apetecía compartir con vosotros en el contexto de los olorosos, es lo que he hecho metiéndolo en la caja. No se hace mucho, pero bueno, lo suficiente para haberos llevado una botella cada uno a vuestra casa. Y termino, voy corriendo un poco porque así al final termino con las preguntas y hablamos del oloroso del botellín y todo esto, pero este, por ejemplo, con el medium de Piñero. Medium, aparte de ser una talla de ropa, es un tipo de vino. Porque antes que un tipo de vino, a mí me parece que es una talla de ropa. Yo no entiendo, de verdad. Antes, en el marco de Jerez, había un montón de nombres para llamar a estos vinos. Se llamaban Amoroso, Amontillado Sweet, había pues nombres y nombres, ¿no? Cada bodega utilizaba un montón de terminología que a nivel de marca había ido desarrollando y todo era admitido por el Consejo dentro de un orden, ¿no? Pero hace unos años hubo una simplificación de esas posibilidades y desaparecieron muchas de esas terminologías. A día de hoy solo se pueden llamar medium dry amontillado blend. Eso es lo que te permite la normativa. A mí lo de medium no termina de gustarme mucho, pero es lo que hay. El medium, ¿qué es? Un vino seco que se toca, se encabeza, se cabecea con vino dulce. En el caso de los creams, la práctica habitual es hacerlo con olorosos. Los olorosos se combinan con Pedro Jiménez y eso crea olorosos creams. Es una categoría importante en volumen en el marco de Jerez, muy importante, mucho porque gran parte de la exportación bebe de este tipo de vino de cabeceo, de dulces y secos. La categoría medium tiene cierta adhesión a los amontillados. También se pueden hacer con olorosos, pero se pueden hacer con amontillados. Y hay algunos ejemplos. Está el As You Like It de William Humbert, por ejemplo, como ejemplo, como exponente de los amontillados medium, que es un vino importante para Williams, muy pequeñito, o sea, una marca poco conocida, pero un vino muy rico, muy viejo. A mí me apetecía meter en esta caja un vino que estuviera tocado de dulce, que decimos. En general, toda la revisión del marco de Jerez, cuando hablamos de pasar de la crisis a el éxito, se está haciendo observando fundamentalmente los vinos secos. Eso es verdad. Un gran volumen de Jerez se hace con vinos dulces o con vinos de cabeceo, sobre todo lo que viene de exportación. Hay como una batalla interna, ¿no? Lo seco es de calidad, lo dulce no es de calidad. Eso es una simplificación, eso es una injusticia, tampoco hay que verlo de esa forma. A mí me apetecía buscar dentro de los vinos dulces algo que fuera de mucha calidad, un buen vino dulce. Y aquí creo que lo encontré. Piñero es una bodega que está a 300 metros de Elguecita nomás, y tenían unas botas de un amontillado que habían tocado con dulce hacía unos años y habían metido en botas. Eso estaba ahí esperando a que se ensamblara año a año. Eran años los que estaba, 5 años, desde que se había metido el vino dentro de esas botas y no se había tocado. Y tenía un sistema de criaderas y soleras. Yo probé la primera, la segunda y la tercera, que son las 3 escalas que tenía. En la primera, que era el vino más viejo, se había hecho con amontillado viejo además y con Pedro Jiménez viejo, el vino se comportaba maravillosamente. A mí me gustaba ese vino. O sea, sería dulce, ¿vale? ¿Y qué? Es un buen vino, es un vino rico. Hay profundidad, hay salinidad del amontillado, hay persistencia, hay equilibrio, hay limpieza. No hay que pedir perdón por beber un vino dulce, ¿no? Hay que a lo mejor escoger aquellos vinos dulces que están mejor hechos si tenemos ese afán. También uno puede beber un vino dulce solo como aperitivo y sin gran
interés en la reflexión, solo por beber y por estar con los amigos. Eso también es posible, como si también hubiera que pedir perdón por eso, ¿no? Pero dentro de la categoría de los dulces, ¿puede haber grandes vinos? Pues evidentemente sí, y los hay, los hay. Este para mí es un ejemplo, porque llevaba mucho tiempo en esa bota y se había ensamblado todo muy bien y el vino se comportaba pues con persistencia, con finura, con salinidad, aunque tuviera esos gramos de azúcar que le aporta la Pedro Jiménez. Lo que se sacó es lo que había en la bota de solera, eso se ha repartido en media botella y se os ha hecho llegar a vosotros. Es una bota única que desaparece con el lleno. Y después decía, al final en Navidad he recibido a mucha gente en casa, esta puede que no tanto, pero siempre va a ser más fácil sorprender al cuñado con esto que con el oloroso de antes, ¿no? O con el María del Valle o con la Gallarda probablemente, porque es más amable en la boca, al fin y al cabo. Probablemente ese era el objetivo de Jerez cuando empezó a trabajar con estos vinos, sobre todo en exportación. Ahora estamos en una tesitura muy curiosa. Nosotros queremos ser más comerciales en el marco de Jerez. Eso es obvio y es legítimo, porque una región sobrevive si es comercial. Si no, pues la hace para beberse el vino ella misma y yo creo que al final se va al garete. Aquí hay que ser más comercial. Estamos de acuerdo todos. A mí me parece que hace décadas, cuando Jerez intentó ser más comercial y empezó con los cabeceos para exportación, lo hizo de una manera. Hoy intentamos ser más comerciales mirando otras opciones. Por ejemplo, los blancos con crianza o las biológicas muy, muy jóvenes, que son muy comprensibles, sin necesidad de hacer vinos dulces. Eso no significa que no pueda haber buenos vinos dulces, como el que está en esa botellita. La etiqueta hay que dibujarla si queréis. Yo la dejé en blanco y negro por eso. Me hubiera costado muy poco ponerle color, pero no sé cuánto tiempo hace que no dibujáis una etiqueta. Armando, te paso una pregunta que han hecho. Dígame. ¿Vale? Rosario Sierra pregunta si habías hablado un poco del colegio de la manzanilla almacenista del 7. Sí, por la dificultad de comprensión del cortado y manzanilla. Y es lógica, la pregunta es muy lógica. Ese vino era una manzanilla de añada en inicio. Tú vas a la Callejuela y ellos tienen un proyecto súper bonito de revisión de añadas, ¿no? De investigación con añadas. Tienen botas de los 3 pagos que trabajan, rotuladas por año, y que han fermentado en barrica además, en botas, y que después tienen con velo, y que algunas tienen después las evoluciones que el tiempo y la crianza decide, porque tú intervienes menos en las añadas que en las criaderas y soleras. Las criaderas y soleras es un invento del marco de Jerez de hace también muchas décadas, que te ayudan al bodeguero a mantener un control sobre la crianza. Es eso. El hecho de estar dividiendo vino en la criadera y de tener un orden de crianza muy controlado, muy ordenado, te permite llevar un control sobre esa crianza. Y en el caso de las añadas, creo que todos vamos asumiendo que hay más aleatoriedad. El vino va hacia donde quiere ir, ¿no? En el caso de la añada del 14 de la Callejuela, ellos habían embotellado el 15, de hecho se puso que la botella de medio litro en el contubernio anterior, pero en el 6. Pero en el 7, en una cata que tuvimos allí, estaba esta bota que se había quedado como testigo de la añada del 14 y ellos ya por su decisión de bodegueros habían decidido marcarlos como cortados. Quiere decir que era un vino que había tenido biológica, pero que ya estaba entrando en fase oxidativa. En fase oxidativa del 14 con 6 años significa que ha tenido una oxidación prematura, porque nosotros hablamos de que las biológicas llegan aquí a los 9, 10 años, 8, 9, 10 años, ¿no? Este vino con 6 años en la bota estaba en una fase oxidativa, pero había tenido una biológica previa y lo habían marcado como vino que está ya en una fase oxidativa, y para ello era un cortado, que es una terminología antigua que viene a significar que vinos que han tenido crianza biológica están ahora en fase oxidativa. Es muy complejo, no hay que comerse la cabeza más de la cuenta, solo en el caso de que uno quiera tener un conocimiento muy técnico, muy profundo de lo que pasa en el marco de Jerez con estas categorías minoritarias, merece la pena. Este era el contexto de esa bota.
biológica de añada del 14 que ya estaba en fase oxidativa y que según el bodeguero estaba dirigiéndose hacia un cortado. Si hubiera esperado más tiempo, la parte oxidativa hubiera predominado sobre la biológica y se hubiera convertido en un vino oxidativa claramente. Pero estaba en ese intervalo. Cogimos la bota porque estaba fantástica en ese momento y la embotellamos. ¿Cuál era la categoría legal que le correspondía? Por grado alcohólico y por otra serie de parámetros. Le correspondía legalmente la categoría de manzanilla. Pero algunos lo habréis catado y veréis que tiene una oxidación incipiente, porque está en ese tránsito. Es que en este tipo de crianza, la normativa intenta ponerle puertas al campo, como es normal, ¿no? Porque tiene que haber un orden dentro de las normativas. Eso se hace por cata, por parámetros analíticos. Pero nosotros, todos los que estamos aquí en esta reunión, somos gente curiosa y queremos saber un poco más y hacemos esas preguntas. Está bien, hay que investigar mucho, hay que ver cómo está afrontando cada bodega, cada proyecto, este tipo de experimentos, y es un aprendizaje, ahí sí hay cierta complejidad, la verdad, porque hay que ver cómo cada uno rotula, cómo cada uno interpreta, cómo, hacia dónde quiere ir cada uno, y va a requerir mucho esfuerzo de aprendizaje. Yo me quedo, si queréis, de manera general en un paso previo, y es que el vino estaba bueno o no estaba bueno. El vino era estratosférico, era maravilloso. Yo no sé muy bien si era cortado, si era biológica pasada, pero realmente me da un poco igual, esa es la verdad. Una cosa es cómo tengamos que rotular las etiquetas legalmente, otra cosa es si queremos interpretar qué ocupa eso en el mundo del Jerez o de las manzanillas, cómo interpretamos esas experimentaciones, pero antes de todo está la capacidad de disfrutar de un buen vino. Ahí es donde no deberíamos nunca de perder la perspectiva. El vino, antes que A, B o C, tiene que estar rico. Y eso es lo que le pasaba a esa bota del 14 de la Callejuela. Era maravillosa. Voy a contestar antes de seguir yo con algunas cosas que había apuntado aquí. Las horas de beber manzanilla fino, amontillado, oloroso, palo cortado. Todas las decorosas. Solo aquella que no sea de decoro debería quedar fuera de esto, pero es un vino tan versátil que puede ocupar seguramente cualquier momento del día en el que sea decoroso beber. Vuelvo a decir. Pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, un blanco con crianza de un amontillado viejo? Nada, pues uno seguramente corresponderá a una etapa del día y otro a otro. Cada uno puede elegir y lo bueno que tiene en la región es la versatilidad, la diversidad. La guarda en botella. Esto lo tengo muy fresco porque hace 4 días presentamos el botellero de Bodega Parvadillo en el que yo he trabajado y hemos recuperado un montón de botellas antiguas de biológica y de oxidativa y es un tema que tengo muy, muy presente, ¿no? Hemos pasado de decir que todo el Jerez se estropeaba en botella, lo cual era una estupidez supina, de la cual seguramente nosotros somos responsables como productores porque lo habremos manejado mal en el pasado. Yo no estaba, pero me hago igual de responsable que los anteriores. Hemos pasado de eso a decir que, oye, cuidado, aquí hay que ver qué evoluciona bien y qué evoluciona mal. Años después, llevamos 10 años hablando de esto prácticamente, años después, ¿qué sabemos? Yo creo que los blancos y las biológicas pueden tener una gran evolución en botella, pueden tener, y las oxidativas, personalmente, yo no encuentro esa gran evolución, pero también veo que hay una gran estabilidad. Las oxidativas pueden aguantar botella mucho tiempo sin tener un cambio importante en botella, ¿no? Los blancos y las biológicas pueden cambiar para bien y también para mal. Pero ¿y esto qué? Esto pasa en todo el mundo. O sea, oiga, ¿Borgoña va bien o mal en botella? Oiga, pues depende del vino, ¿no? Tendrá usted que hacer tendrá que preguntarle a los amigos o gastarse un dinero en botella para saber qué puede guardar y qué no puede guardar. Pues con Jerez pasa lo mismo. La biológica y los blancos habrá que ver cuáles merece la pena guardar y cuáles no. Pero hay vinos que mejoran en botella, sin duda. Yo llevo entre manos la saca estacional de Barbadillo y a mí me parece un ejemplo clarísimo de mejora, de comportamiento interesante en botella. El vino está tremendo cuando se embotella, pero yo abro botella con 6, 7, 8 años que se han convertido en algo diferente, pero increíble. Y esto lo vemos con un montón de cosas. Navazo fue muy defensor de esto desde que empezó con su saca. Y en general todos los que trabajamos con gamas altas de Jerez estamos en esa tesitura. Y lo estamos defendiendo. Sigo, ahora sigo. Maridaje, lo mismo que con las horas. Es tan versátil que prácticamente todos los maridajes son posibles si se encuentra el vino adecuado, pero es que la paleta de Jerez es tremenda. Las temperaturas, eso que se decía antiguamente de que el vino de Jerez había que servirlo a 6 grados de temperatura, pues es
bueno, no sé qué adjetivo utilizar. A mí no me gusta, digámoslo de esta manera. Yo creo que hay que servir las biológicas a temperatura de blanco, las oxidativas a temperatura de tinto. Ahí hay aquí en las propias zonas hay gente que dice que las oxidativas tienen que estar a temperatura ambiente. Tampoco es eso, ¿no? Tiene que haber cierto control de las temperaturas, pero desde luego hay que evitar las excesivamente bajas, porque tapan el vino. Una biológica a 6 grados, 8 grados de temperatura, yo no sé qué gracia tiene, salvo que la biológica sea horrorosa. Entonces sí, pero si la biológica merece la pena, oiga, no, dele un tratamiento correcto, coja una buena copa, si está en una mesa, un buen vaso, si está en una barra, pero dele una temperatura adecuada, no demasiado frío. El tiempo que aguantan las botellas abiertas. Aquí volvemos a lo de antes, hay que diferenciar blancos y biológicas. Cuanto menos crianza tenga el vino, más rápido habrá que consumirlo. Eso es así. O sea, un blanco sin crianza, pues, que aguanta 3, 4, 5 días, lo normal en el caso de un vino blanco sin crianza, que aguanta una oxidativa vieja. Yo recuerdo una botella del número 5 de NPI de Equipo Navazo que tuve un año abierta, al año la comparé con otra botella recién abierta, le quedaba un culito y eso era igual. Eso estaba... No había forma de modificarlo aunque se llevara 20 años abierto probablemente, porque son vinos que llevan tantos años oxidándose en la bota, que no evolucionan. Hay que ver de qué vino estamos hablando en cada caso para saber cuánto aguanta en la botella. Pero las reglas generales, a mayor crianza, más capacidad de aguantar a botella abierta. Las manzanillas pasadas, por ejemplo, las saca estacionada de nuevo, que he trabajado mucho con esa marca aquí en El Guerrita. En los Magnums, yo he tenido Magnums abiertos en la cava un mes y al mes estaban fantásticos, no había ningún problema. Pero a lo mejor cojo una manzanilla chica, filtrada, lo abro y a los 5 días hay una evolución. Bueno, hay que, como en cualquier sitio del mundo, hay que ver. No hablamos de categorías generales, sino de vinos, de comportamientos de vinos. La botella jerezana ya lo hablé, la vinificación en madera para uvas de calidad. Esto es súper evidente que es otra tendencia que está ya fuera de toda duda. Viñas de alta calidad que se están utilizando para vinificaciones especiales. Pero es la lógica, ¿no? Aquí no estamos inventando nada tampoco. Lo he dicho muchas veces. En Jerez, lo primero que tenemos que entender es que somos especiales en algunas cosas y en el resto somos los más vulgares del mundo. Cuando nosotros hablamos de que una viña vieja, especial, maravillosa, la vinificamos en bota y queremos hacer vino de alta expresión con ello, pues no estamos inventando la rueda, ¿no? Es que eso es lo que pasa en todo el mundo. Eso es lo que pasa en todo el mundo. En otras cosas seremos muy especiales y muy incomprensibles, ¿de acuerdo? Pero en conceptos generales somos tan normales como cualquier otro. Entonces, aquí lo que hay es una revisión de esto. Entonces, a ciertas viñas se le están dando tratamientos especiales. Se coge esa uva, se vinifica en bota o en depósito o en bota francesa de roble francés o en bota americana. Cada uno empieza a elegir ese tipo de argumentos porque busca blancos con mayor expresión o con ciertas condiciones específicas. Eso existe, está establecido, ya eso no va a dar marcha atrás porque afortunadamente ha llegado para quedarse, por lo que os decía antes, ayuda a la viña, a la diversidad y a que la viña sea considerada concretamente en cada caso, ¿no? Lo que se debe pagar por esa uva, cómo debe tratarse ese vino. Ahí no hay marcha atrás. Sin embargo, es probable que después, si esa uva de esa parcela se va a utilizar en una crianza biológica de 8, 9, 10 años, estas condiciones de vinificación pasan a ser secundarias, porque la biológica es marca mucho esa crianza. No, tampoco hay que pensar que si yo voy a hacer un vino de crianza biológica de 10 años de crianza biológica, me tengo que preocupar muchísimo en A, B o C. Oiga, espere, hay que ver, ¿eh? Aquí todavía estamos intentando entender hasta qué punto es importante eso. Eso está en discusión. El arropado contra el encabezado. El encabezado es la adición de alcohol, el arropado era la adición de un compuesto azucarado que provenía de la uva, de la concentración de mosto. Me decía la persona que hacía la pregunta que el arropado era menos invasivo, o no, porque el arropado intervenía más probablemente en el comportamiento organoléptico del vino posteriormente, mientras que el encabezado, al tratar con alcoholes muy, muy limpios, muy puros, intervienen menos es un debate filosófico. Lo que está claro es que el arropado desapareció hace un montón de años y en Jerez lo que existe es el encabezado, pero desde antes de que yo naciera, vamos. Eso no lo que hablemos del arropado, además, seguramente serán estudios
que necesitarán revisiones y comparaciones y experimentaciones en productos, ¿no? Oiga, mire usted, estoy haciendo esto con arrope y esto es lo que consigo, y hago esto con alcohol y esto es lo que consigo. Yo no conozco ahora mismo esos experimentos en el marco de Jerez. Lo que conocemos es que partimos de vinos blancos que tienen 12,5, 13 grados de alcohol natural cada año y que eso se alcoholiza hasta los 15 para las crianzas biológicas y hasta los 17 para las crianzas oxidativas. Eso es lo habitual, pero no de ahora, hace un montón de décadas. Cualquier visión alternativa contrapuesta a esto tendrá que tener su recorrido de experimentación, su propuesta complementaria tendrá que defenderse a sí misma más allá de lo que dicen libros o anuncios del pasado. Eso es algo que está en debate. Ahora mismo la práctica habitual, extendida uniformemente en todo el marco de Jerez, es el encabezado. Las variedades prefilosóficas, lo hablamos antes. Las trufas, me reconozco totalmente ignorante en la trufa, más allá de haberlo comido en algunos buenos restaurantes, por suerte, pero aquí no puedo dar una respuesta. Habría que hablar con algún buen sumillero, algún buen cocinero para ver cuál es el comportamiento de la trufa con los vinos de Jerez. Y lo de las matemáticas, esto sí me gusta, porque yo me meto con las matemáticas por pura incapacidad. O sea, yo admiro a los matemáticos. A mí, por ejemplo, me encanta la música que sé que es matemática pura, pero permitirme la licencia literaria y meterme con los matemáticos, aunque lo que demuestra no es más que eso, una incapacidad absoluta de entender el lenguaje matemático por mi parte, no es más que eso. O sea, el respeto y la admiración es absoluto, entre otras cosas, porque si se suma es de chiripa, la verdad. Hemos llegado cuadrado, está cuadrado. ¿Más preguntas? ¿Alguna por ahí? ¿Una o dos? Bueno, a ver, damos por cerrado el concurso del botellín. No, sí. Nada, ni 5. Tenéis 2 minutos para responder las encuestas esas que os han pasado y entre los que hayáis acertado, que espero que seáis montones, me dice el nombre y yo digo quién es el que ha ganado. ¿Eh? Vale. Si no te importa, repite tú la pregunta porque no se me escucha. ¿Vale? 2 en 1. ¿Qué significa el 1 en 5 del doloroso y qué significa el 1 en 1 y el 1 en 22 que tú has puesto? Sí, el 1 en 1 es muy claro y es que había una bota de solera que es la que hemos embotellado. 1 en 1 es una señalética que hay en las bodegas que se utiliza pues para rotular las andanas, las botas. Hay muchas, es bastante complejo porque cada uno además utiliza su propio lenguaje, ¿no? Pero si tú llegas a una bota y ves un 1 y otro 1 abajo cruzado por una barra, eso significa que eso solo tiene una bota. Y nosotros el 1 en 1 lo que hemos hecho es coger y embotellarlo completamente, con lo cual ha desaparecido la bota. Eso es 1 en 1. 1 en 22 es que la solera de la manzanilla pasada de la gallarda eran 22 botas. 12 por solera y 10 en primera. Solera es la línea de abajo y 10 en la línea de arriba. Seleccionamos para más datos 4 de la solera y 2 de la segunda fila de botas. Coincidió así, porque es verdad que había mucha homogeneidad en las 22. Había perfiles diferentes, pero estaba todo muy bonito, muy sano, salvo una que no nos gustó. O sea, podríamos haber cogido casi 21 botas, pero de las 22 seleccionamos 6, las que nos gustaron más, por finura. Eso es 1 en 22. Podría haber sido 6 en 22, pero lo que viene a significar es que son 22 botas en la solera. Y la 1 en 5 es que la solera de la que sale el oloroso encontrado de Romate son 5 botas. Son 5 botas, solo eso. Hablando de que Sanlúcar es más proclive a la crianza biológica, preguntan si Cádiz capital reuniría esas características para que fuera parte del mantenimiento. La pregunta es preciosa, que si Sanlúcar es proclive a la biológica,
esto es comparable a cómo sería Cádiz capital para la crianza biológica. Pues probablemente sería fantástica, si no fuera porque la única zona... Me vaya a permitir una broma, es que muchos de los gaditanos que soy de Contubernia soy amigo mío, con lo cual os tenéis que aguantar, pero la única zona verde de Cádiz es el Estadio Ramón de Carranza. Entonces, es difícil tener una bodega ahora mismo en Cádiz. Es que urbanísticamente Cádiz pues ha cambiado mucho en 100 años. Hace 100 años había bodegas en Cádiz, había casas históricas, la Cabe y algunas seguro que tenían crianzas de biológicas y que le funcionaban de maravilla. Hay residencial y seguramente la biológica. Que no existe. Hay un sitio que es mítico, maravilloso, y al que tenéis que ir si pasáis por la ciudad, que se llama La Manzanilla. La taberna La Manzanilla está en la calle Feducci. Es un testigo anterior. En vasitos, ¿cuál es que esto? Palo cortado y algún vino dulce, y no tienen ni cerveza, ni Coca-Cola, ni nada, y te ponen 2 aceitunas al vaso. Y yo al año me busco 2 o 3 excusas para ir a Cádiz a tomarme un vaso de vino en la barra de La Manzanilla. Y vosotros, aunque estéis en Irún, deberíais hacer lo mismo a partir de ahora, porque es para mí un lugar de culto, de estos sitios simples, claros, evidentes, donde desde que uno pone el pie lo entiende todo. Dos últimas preguntas, ¿vale? Recomendaciones de lectura tanto de vinos del marco como de si existe de crianza biológica. Hay mucha literatura de las crianzas del marco de Jerez. Hay un sitio en Jerez de la Frontera que se llama la Librería Agrícola, está justo al lado del Consejo Regulador, que es el sitio al que todo el mundo debería llamar si quiere encontrar libros especializados en las crianzas del marco de Jerez. Y son gente amabilísima y tienen libros, muchos de ellos descatalogados, donde uno puede investigar lo que quiera, porque es verdad que en los 200 años últimos de historia del marco de Jerez se ha escrito mucho, porque ha sido una región muy importante y tiene en diferentes etapas mucho escrito. Y es más, en este momento de debate que tenemos en la región, es probable que el mejor ejercicio para aquel que tenga tiempo e interés sea buscar diferentes libros de diferentes puntos de vista para entender qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado históricamente en el marco de Jerez, porque a día de hoy yo creo que ni nosotros lo tenemos claro porque estamos justo en el debate creativo, ¿no? Y en el debate creativo cada uno va a afrontar los problemas desde un punto de vista personal, como no puede ser de otra manera. Pero afortunadamente en el marco de Jerez nos encontramos con literatura anterior de las décadas pasadas y muy diversas, muy diversas. Hay cosas que están editadas por el Consejo Regulador además y otras que son de periodistas, de bodegueros, de todo tipo. Yo, más que deciros yo este libro concreto, llamaría a estos señores que con mucha independencia a cada uno le ofrecerá lo que esté buscando. La última. Una breve introducción sobre lo que vamos a tener de reliquias. Las reliquias son vinos que se embotellan muy escasamente, se hacen 80 botellas al año en las bodegas, ¿no? O sea, antes se hacían 40, este año se ha pasado a hacer 80 en Barbadillo. Es un vino muy viejo del marco de Jerez, una reserva histórica que se embotella en cantidades pequeñísimas. Y en la tienda tenemos un cupo de 3 botellas, amontillado, oloroso y palo cortado, una botella de cada. A mí los compañeros de Contubernio me dijeron que si podíamos poner esa botella en la tienda online, y yo le dije que claro, que por qué no, ¿no? ¿Verdad? Que es el más lógico, pues las comparten esas botellas en muchos servicios. Y en tienda, y yo, como aquí es Huejipar, pues me he guardado una para Guerrita. Eso se subirán a la tienda online próximamente.
que darse un capricho porque es verdad que no sé de otra manera, bueno, estás hablando de centenario. ¿Más? La oxidativa tiene menos... ¿Voy? ¿Se me escucha? A ver, la oxidativa tiene menos posibilidades de evolución en botella, pero como cualquier vino del mundo, cuanto mejores sean las condiciones de guarda, mejor. O sea, si alguien tiene una cava, un espacio adecuado para guardar vino, ahí tiene que ir la oxidativa y la biológica y el blanco. Pero es verdad que probablemente es el vino más sufrido, el que mejor condiciones va a presentar en botella, aunque se guarde regular. Vamos a... Bueno, no sé, yo lo de los vasitos lo veremos. Yo creo que se han hecho algunos de más, con lo cual, ¿por qué no? Sí, sí. Los vasitos son una monería, no me digáis que no. Hombre. ¿Ya? Solamente falta que digamos quién es el ganador de... No... 84 participantes, 11 acertados y ¿Han participado 84? Han participado 84 personas, han acertado 11 y ha ganado Belén Flores. Belén Flores. Pues Belén, yo no te conozco. Eso demuestra que hemos sido súper transparentes en el juego. Y lo que haremos será enviarte esta botella, que es la 15 de 240 del 2020. Era un oloroso. Eso sí, termino con esto, porque aparte del juego, ahora viene bien para atar conceptos, ¿no? Ese vino que estaba en el botellín era un oloroso de Jerez de la Frontera, de la bodega Lorente y Barba. Lorente y Barba lo conocéis porque es el que embotelló el amontillado del Contubernio 7. Lorente y Barba es una bodega muy desconocida de Jerez, de un buen amigo, se llama Julio. Julio tiene un socio que se llama Mauricio. Ellos tienen una bodega en Jerez muy antigua en la que trabajan con vinos clásicos del Marco. Y yo le pedí que me hiciera este favor, que embotellara para mí estos botellines que os han llegado a vosotros con un oloroso de libro. Ese fue siempre el concepto. Buscar un vino que fuera muy claro en su categoría. Un oloroso es un vino muy asociado a Jerez de la Frontera como pueblo, igual que la manzanilla está asociada a San Lucas, la biológica está asociada a San Lucas, el oloroso está asociado a Jerez. Estos olorosos llegan a la casa a través del padre de Mauricio, que tenía unas antiguas soleras. Son soleras muy antiguas, de una edad media alta. Con el trabajo dentro de Lorente y Barba, empiezan a refrescar estos vinos con olorosos más jóvenes, pero aún así se mantiene una vejez importante dentro de esa solera. Es un oloroso que tiene 12, 15 años de vejez media, eso lo convierte en un oloroso viejo, no es joven, no es muy viejo, pero sí se ve esa boca estructurada y contundente, que también encontrábamos un poco la de Romate, y es palomino del Marco de Jerez, de una bodega jerezana, por tanto. Un buen vino, está muy rico. A mí me parecía, pues lo caté antes también, eso, que era un ejemplo clarísimo, ¿no?, de lo que debe ser un oloroso de libro. Ahora, ¿hay que pillarlo o no? Pues depende. ¿Es importante? Pues no, evidentemente no, salvo que uno se gane la vida con esto. Si se gana la vida con esto, seguramente tendrá que preocuparse más si ha fallado. Pero si ninguno de ustedes es enólogo y ha fallado, no tengan ninguna preocupación. Recuperen su vaso y beban. ¿Qué? Una breve explicación de lo que va a hacer Consubernio. Consubernio, y terminamos. Todavía hay gente escuchándome, ya ha salido todo el mundo a comer. Consubernio también viene de una demanda. A mí me encanta atender a las demandas porque me dan opciones de trabajo, ¿no? Es más fácil trabajar con aquellas cosas que te piden que con aquellas que tú te inventas. Y hay gente que me dice que esto de Consubernio está muy bien, pero que Jerez tampoco es todo el mundo, ¿no? Y que si alguna vez puede haber alguna concesión a otras cosas.
uno ya lleva aquí trabajando 12 años en la taberna, en la sala de cata, y para bien o para mal, conoce a mucha gente del mundo del vino en el país, ¿no? Y a mí, pues, atendiendo a esa demanda, se me ocurrió llamar a algunos amigos, no es una idea original, como tampoco lo es Contubernio. Recuerdo la primera frase con la que se escribió el primer argumentario de Contubernio, decía: Contubernio es una idea no original de la taberna del Guerrita. Así empezaba. Y es así. Y Contubernio es lo mismo. O sea, aquí no hay originalidad ninguna ni se busca. Esto es algo que es general en el mundo de los clubes de vino y demás. ¿Cuál es la diferencia que podemos ofrecer nosotros? Pues que se hace desde el Guerrita, con los amigos que han pasado por aquí en los últimos 12 años de cata. Estoy buscando, porque ahora mismo hay 5 vinos decididos. Vinos que no sean del marco de Jerez, que tengan en algún caso, en la mayoría de los casos, alguna conexión con el marco de Jerez, aunque no es imprescindible, y por tanto, ¿qué va a ser? Pues una versión loca, diversa y antinatura de lo que es Contubernio. Es así. O sea, el que quiera 6 botellas de vino de amigos, pues que pida su caja, y el que no, que deje pasar, porque tampoco tiene mayor importancia. Vamos a hacer un grupito muy pequeño de cajas. Yo ya me sé quiénes son, pero para seguir con el juego este de no deciros los elaboradores, seguramente lo mantendremos en secreto hasta el último momento, aunque de los 5 vinos que hay ahora mismo elegidos, yo creo que 5 son bastante ricos. Y el sexto todavía no sé, porque no sé cuál ofrecer. Pero un juego para evitar que estéis 4 o 5 meses sin recibir nada de nosotros, que es una cosa aburridísima. Entonces, por febrero, finales de febrero, os daremos la opción de recibir una caja de Contubernio y poco más. Después tendremos en mayo, finales de abril, 1 de mayo, la edición número 9 de Contubernio, y una fiesta de categoría mundial que se llamará Innoble. Innoble es la fiesta de desquite de la epidemia, porque seguramente por esa fecha ya todos estaremos vacunados y seremos felices y podremos darnos abrazos, y nos tocaba Innoble en el 21, así que ya estamos trabajando como si se pudiera hacer. Si después no se puede hacer, pues pedimos perdón, pero ahora mismo pensamos que se va a poder hacer. Entonces vamos a meter a 400 personas en un sitio. Esperamos que sin medidas de seguridad, ya veremos. Hay cosas que todavía no sabemos, pero nosotros trabajamos con la ilusión de que el 28 de mayo podremos tener una sesión de Innoble, la tercera, en la que habrá mucho Jerez y mucho vino de otro sitio, porque lo que menos se debe de ser en el mundo del vino es endogámico. Y poco más. Gracias a todos por escucharme la chapa. Casi 1 hora. A mí se me ha hecho larguísimo, no sé a vosotros, pero hasta la próxima, que me imagino que será por febrero, una cosa así. Estoy a vuestra disposición en el correo. Un abrazo. Adiós. Adiós.